Quédate en este video porque vamos a ver dos navajas bien raras. Muy buenos filos para todos. Bienvenidos a otro video de las listas Navajas y Amigos de 111 milímetros del canal de Juan Manuel Sosa Licudis. En este video, como ya lo dije en la introducción, vamos a ver dos navajas raras. Una que tiene un bloqueo raro por su época, la otra porque solo salió en un mercado muy chico. Así que vamos primeramente a ver el Lock Blade Knife de la mano de Aitor. Así que vamos a la presentación y... Muy buenas, aquí para charlar de la cuchilla de hoja bloqueable, la Lock Blade Knife, modelo de 2019 y un poco anacrónico, porque presenta bloqueo en las cachas, bloqueo deslizable, frente al liner lock de la época. Con lo cual, pues pensamos que se hicieron aprovechando piezas viejas, bajo el dicho de aquí no se tira nada, que también funciona mucho en Suiza. Primera hermana de la cuchilla del queso, de 2 capas, con su hoja parcialmente cerrada. Saca corchos, pinza, palillo y anilla. El cambio con la cuchilla del queso es la otra herramienta, que en vez de ser la hoja específica de queso, es una sierra. Este ejemplar está sin usar y bueno, todavía tiene hasta unas pequeñas rebabas en la sierra. Curiosidad, no sé, lo pensaron mucho a la hora de poner el nombre al modelo. Cuchilla de hoja bloqueable. Salió la vena alemana. Venga, espero que os haya gustado. Un saludo. Camarada, ahora otra navaja curiosa de hoy es la Victorinox Lovec, que vendría a ser cazador en checo. Es el número identificador 0.8413.M3L. Se hicieron solamente 100 unidades para la República Checa. Solamente tiene hoja lisa, que es one hand, y liner lock. También lleva una sierra para madera, destornillador Philip y trae la anilla con un cordón, aparte de los elementos de cacha, que es el palillo y la pinza. Esta es una curiosa navaja que solo encontré fotos debido a que no he visto ningún video ni conozco persona alguna que la tenga. Si saben el precio o algo, me lo dejan en comentarios. No quiero dejar de agradecer a los 15 miembros del canal. Ya somos 15 y si querés formar parte de esta comunidad con transmisiones exclusivas, seguí la flecha al botón Únete y hay diferentes formas para ser miembros de este canal. Y ahora sí, vamos a la sección Precio. Y acá hemos descubierto cosas. Por ejemplo, conseguimos un Lock Blade Knife en eBay de Europa, la consiguió Aitor, que dice que el Lock Blade Knife sale 58 francos suizos, lo que viene a ser $72.09 y en euros sería 61 euros con 56 centavos. No hemos encontrado el Lovec que hemos mostrado, pero tenemos una primicia y con esta primicia ya le tenés que dar un buen like a este video, por el amor de Dios. ¿Quién te da esa primicia por casualidad? Porque José Calderón encontró un nuevo Lovec que va a salir en enero, que tiene sacacorchos en vez de Philip. Y lo anuncian en 959 coronas checas. Obviamente en un sitio checo como el sitio donde saqué la foto. Ni en SackWiki tienen la foto del Lovec. Entonces, 959 coronas checas. Y ahí me dirán, ¿what? Bueno, son $43.18 o 39 euros con 8 centavos. Bueno, ¿qué decir de estos dos cuchillos bastante raros? Para empezar, vamos con el Lock Blade Knife, que decía Aitor, que lo hicieron para no tirar las cosas. Exactamente es como dice Aitor. Es como en los restaurantes, cuando hacen el budín de pan, lo hacen para no tirarlo a la basura. Bueno,
Algo así pasó. Hacía 2 años que no hacían los bloqueos deslizantes, razón por la cual todas esas piezas las juntaron, le pusieron un sacacorcho y le pusieron la sierra para madera y a venderse se ha dicho. Y bueno, ahí tienen un cuchillo. Es interesante. Es un cuchillo bastante interesante en el sentido que es muy usable y es muy de colección por lo escaso que va a ser, obviamente. Y también, ni hablar del Lobeck, claro, una edición de 100 navajas que ya se acabaron y ahora que ya sabemos que se van a hacer otra edición, pero con sacacorcho, y eso merece a que te suscribas en este canal. Mira el datazo que hemos encontrado así de rebote. Suscribite a este canal. Bueno, les decía, tremendo con el One Hand. Ellos lo llaman cuchillo de cazador y está bueno, un cuchillo de cazador. One Hand que tenga la sierra para madera y sea el Philip o sea el sacacorcho, está bastante bueno, muy recomendable. No son tan costosos y como vieron son bastante escasos y hay un montón que seguro que me van a poner en los comentarios no lo conocía, y sí, no son muy comunes para que anden en cualquier lado. Y con esto pongo fin a estas 2 navajas de Victorinox muy poco conocidas. Estoy festejando los 1915 suscriptores en este momento. Suscríbase, mire todo lo que salió de estas navajas. Pocos canales tienen la información de estas 2 navajas. Una, sí, más o menos pueden encontrar, pero el de las 2, difícil. Los cortos, mi navaja favorita, para alegría mía, tiene para una semana más. Así que sigue lo de mi navaja favorita. Y si tienen su navaja favorita, porque la semana que viene la Nomad Picnicker y quieren mandar foto u opinión, me la mandan a navajayamigos@gmail.com. Último video del año. Espero que el año que viene anden todos bien, que sigamos creciendo y que sigan ahí. Muchas gracias por todo. ¡Chao! Down.